Hoy hablaremos sobre las funciones estatales y las funciones de defensa. Comencemos hablando sobre las funciones estatales. Las funciones estatales son las diferentes actividades o modos de ejercicio de la potestad estatal. En otras palabras, las funciones estatales pueden ser entendidas como las competencias que tiene la administración pública, las cuales son ejercidas por los tipos de cargos públicos o por los funcionarios públicos. Estas funciones estatales podemos verlas desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista genérico y desde un punto de vista específico. De forma genérica, las funciones estatales están encomendadas de acuerdo a la organización estatal. Es decir, de acuerdo a la arquitectura institucional en la que se encuentran establecidas al interior de la Constitución, es como se les asigna o se les determina las funciones. Como ya vimos en un anterior video, esta estructura estatal está conformada por órganos estatales y por instituciones u órganos extrapoder. De forma específica, y de acuerdo a los artículos 112, parágrafo segundo y 196, parágrafo sexto de la Constitución de 2009, se encuentran las funciones de cada institución. De conformidad al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, en parágrafo segundo, establece que son funciones estatales la de control y la defensa de la sociedad y la defensa del Estado. Según el artículo 196, el Tribunal Constitucional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Estos dos artículos establecen que fuera de las funciones específicamente de los órganos extrapoder, también, de los órganos estatales, también los órganos extrapoder tienen funciones establecidas dentro de la Constitución Política del Estado de manera específica, como son la función de defensa, la función de control, la función de control constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las funciones específicas que determina la Constitución Política del Estado? Existen 8. Primero, la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, la función electoral, la función de control de la administración pública, la función de control de constitucionalidad, la función de defensa de la sociedad y la función de defensa del Estado. Las 4 primeras funciones que mencionamos corresponden a las atribuciones de los órganos del Estado conocidos. Estas funciones se encargan de la estructura más densa del aparato estatal, que es la organización y la administración del Estado. En otras palabras, estas funciones buscan, a través de los órganos del Estado, el funcionamiento adecuado del sistema estatal. Las otras 4 funciones, como son la de control de administración, defensa del Estado, se encuentran a cargo de los órganos extrapoder. Recordemos que los órganos extrapoder surgen de la necesidad de separar determinadas funciones de los procesos normales del gobierno. Ahora bien, comencemos con las funciones estatales. Si bien ya habíamos hablado sobre las funciones de los órganos estatales en la segunda parte de este módulo, hagamos una pequeña retrospección sobre las mismas. Hablemos primero de la función legislativa. Como ya dijimos, la ejerce el órgano legislativo, representado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual está compuesta por la Cámara de Senadores, con 36 miembros, y la Cámara de Diputados, con 130 miembros. Estas funciones y atribuciones constitucionales se encuentran establecidas a partir del artículo 145 de la Constitución Política del Estado, para aquellos que tengan la Constitución a la mano, donde también se establece la composición de la Asamblea Legislativa, la composición de cada Cámara, cuántos diputados o senadores existen por departamento, por circunscripción. Además, dentro de estos artículos se establece el procedimiento legislativo necesario para que la Asamblea, a través de las cámaras, ya sea de senadores o de diputados, pueda cumplir las funciones legislativas asignadas. Luego tenemos la función ejecutiva. Esta es ejercida por el órgano ejecutivo a través de la gestión diaria del Estado.
es decir, la ejecución de políticas gubernamentales que permiten hacer cumplir las leyes emanadas del órgano legislativo. Este órgano, como ya lo mencionamos, está representado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Luego está conformado por el vicepresidente del Estado Plurinacional y por los ministros de Estado. La composición y las atribuciones del órgano ejecutivo se encuentran plasmados en los artículos 165 de la Constitución para adelante. Para ellos que desean indagar un poco más sobre estas funciones específicas del órgano ejecutivo. Después tenemos la función judicial. Esta función está ejercida por el órgano judicial. Esta función se manifiesta a través de la impartición de justicia, a través de la resolución de conflictos que emiten los tribunales, que emiten las resoluciones que emiten los jueces, a través de las sentencias constitucionales. Este órgano está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia, los jueces, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que es su ente rector, que verifica o encargada del régimen disciplinario de todo este órgano. Además, la Constitución reconoce, dentro del órgano judicial, la jurisdicción indígena originario campesina, así como sus propias autoridades y las jurisdicciones especiales que ella tuviera. Toda esta estructura y organización o atribuciones del órgano judicial se encuentran establecidas a partir del artículo 178 de la Constitución Política del Estado. Y por último, en lo que respecta a las funciones de los órganos estatales, tenemos a la función electoral. Esta función electoral está ejercida por el órgano electoral. Este ente está encargado de supervisar las elecciones dentro del país y emitir las sentencias sobre los resultados. Este órgano está conformado por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de mesa de sufragio y los notarios electorales, que son aquellos que dan fe de que los votos hayan sido emitidos o del conteo de los votos, en otras palabras. Esta estructura de atribuciones del órgano electoral están determinadas en la Constitución a partir del artículo 205 de la misma. Ahora pasemos a ver las funciones estatales respecto a los órganos extrapoder. Se encuentran divididas en dos tipos de funciones. Funciones de control, funciones de defensa. Tenemos el control administrativo y constitucional y las funciones de defensa de la sociedad y defensa del Estado. Comencemos con las funciones de control. Las funciones de control de la administración. Esta función está ejercida por la Contraloría General del Estado. Sus atribuciones se encuentran plasmadas a partir del artículo 213 de la misma. O, en pocas palabras, del artículo 213 de la Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado 209. La Contraloría es una institución facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Esta institución tiene una autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. Eso quiere decir que no depende, como ya lo habíamos mencionado, al ser un órgano extrapoder, no depende de ningún órgano estatal, ejecutivo, legislativo, judicial o electoral. En otras palabras, la Contraloría, a través de su función de control administrativo, tiene la responsabilidad de la supervisión y el control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas entidades en las cuales el Estado tenga participación o un interés económico. La Contraloría realiza un control sobre la adquisición, el manejo o disposición de los bienes y servicios del Estado. Es decir, que la Contraloría no solamente verifica cómo es que ha sido adquirido un bien, sino que verifica cómo es que se está usando ese bien, cuáles han sido las disposiciones que le han dado al bien dentro de las instituciones o aquellas instituciones donde, recordemos, el Estado tenga algún interés económico. Como mecanismos de control, la Contraloría realiza auditorías.
Estas auditorías pueden ser especiales, específicas, pueden ser ambientales, pueden ser financieras, bueno, de otro tipo también. Estos mecanismos se encuentran dentro del marco del control gubernamental y están claramente establecidos dentro de sus normas o reglamentos internos o ley específica de la Contraloría General del Estado. Luego tenemos las funciones de control. Las funciones de control constitucional está ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sus atribuciones se encuentran prescritas entre los artículos 196 al 204 de la Constitución Política del Estado. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional independiente, distinto y separado de los órganos de poder público. Este órgano extrapoder, a través de su función constitucional, controla el cumplimiento de la Constitución y que ésta no sea vulnerada por ningún acto o por ninguna norma menor a la Constitución, conforme a la jerarquía que tiene. Por ejemplo, una ley, un decreto, una resolución no pueden ir en contra de los mandatos o de los derechos fundamentales establecidos dentro de la Constitución Política del Estado. Es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución. Así también ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Esta función de control se encuentra plasmada a través de las sentencias o resoluciones que son de carácter vinculante. Es decir, los magistrados, a través de una resolución o sentencia constitucional, emiten un efecto vinculante con respecto a los hechos que tengan relación con la sentencia constitucional. Ahora, como habíamos mencionado, sus atribuciones se encuentran establecidas en los artículos 196 al 204, y el Tribunal Constitucional está conformado por una sala única compuesta de 7 magistradas o magistrados. Después tenemos a la defensa de la sociedad. Estas funciones de defensa de la sociedad están reguladas por 2 instituciones, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado o Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo tiene como función principal velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los hechos humanos individuales, de los derechos humanos individuales o colectivos. Es decir, que realiza la defensa social de los derechos humanos, en pocas palabras. Estas funciones alcanzan a la actividad administrativa del sector público y a la actividad privada que presten servicios al sector público. Es decir, que vela y garantiza que los derechos de los habitantes no sean vulnerados por los poderes políticos establecidos. Controla que el poder estatal cumpla sus funciones sin vulnerar los derechos constitucionales y los derechos humanos, en pocas palabras. Una característica es que el defensor, por ejemplo, el defensor del pueblo, como órgano extrapoder, está elegido por 2/3 de los votos. Es decir, que la Defensoría del Pueblo está dirigida por la o el defensor del pueblo, el cual ha sido elegido por 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Después tenemos a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado o Ministerio Público, en cumplimiento de la función de defensa social, tiene como función principal la de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, así como también ejercer la acción penal e interponer otras acciones. Estas funciones las realiza en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, los tratados y los convenios internacionales en materia de derechos humanos y las leyes. Esta defensa de los intereses de la sociedad la realiza mediante la dirección de la investigación de los hechos que revisen caracteres con delito. También la realiza a través de la protección de las víctimas y los testigos, y de la titularidad y el sustento de la acción penal pública. Es decir, el Ministerio Público
es el encargado de precautelar el cumplimiento de la normativa que cuida a la sociedad. Como en pocas palabras, vela que se cumpla la ley penal. En el marco de la constitucionalidad, las funciones y atribuciones del Ministerio Público Fiscalía General del Estado se encuentran establecidas en los artículos 225 al 228. El Ministerio Público está conformado por un fiscal general del Estado, el cual es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional, fiscales departamentales, los cuales son elegidos por el fiscal general del Estado, y fiscales de materia. Por último, tenemos a la defensa del Estado. La defensa del Estado está encargada de la defensa del Estado, la realiza o la ejerce la Procuraduría General del Estado. Recordemos que esta es una entidad creada por primera vez a través de la Constitución Política de 2009. La Procuraduría tiene como función principal promover, defender y precautelar los intereses legales del Estado. Es decir, que ejerce sus funciones constitucionales en una dimensión específica, la dimensión legal o jurídica. Se deben recordar dos aspectos importantes sobre la Procuraduría General del Estado. Primero, que la Procuraduría General del Estado es una innovación constitucional. Es decir, que antes de la Constitución Política del Estado de 2009 no existía una institución dedicada exclusivamente a la defensa legal de los intereses del Estado en el ámbito del derecho internacional y público internamente. Esta Constitución de 2009 separa las funciones de defensa del Estado y de la sociedad concentradas en el Ministerio Público, es decir, que deja la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad al Ministerio Público, traspasando las funciones de defensa del Estado a la Procuraduría General del Estado, a esta nueva entidad encargada de representar jurídicamente al Estado, tanto como ya lo mencionamos en el ámbito internacional como en el ámbito público. Es la Asamblea Constituyente de 2006-2007 la que establece la imperiosa necesidad de crear la Procuraduría General del Estado para tener una adecuada representación ante controversias económicas con tratados y contratos internacionales, los cuales han sido firmados con otros estados o con otras empresas multinacionales o inversiones privadas. Es decir, que por la necesidad política y económica de una defensa de los recursos naturales y la nacionalización de los hidrocarburos es que se crea la Procuraduría General del Estado, con la finalidad, como ya mencionamos, de la defensa legal de los intereses del Estado. Es así que la actual Constitución Política del Estado le atribuye a la Procuraduría General dos funciones principalmente. La primera de defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, y la segunda de velar y evaluar las acciones de las unidades jurídicas de la administración pública en los procesos que sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. Es decir, que conforme a las atribuciones establecidas en este punto, la Procuraduría General del Estado va a tener dos funciones o atribuciones principales en dos ámbitos: el ámbito de acción interno y el ámbito de acción externo. Hablemos del ámbito de acción externa. En el ámbito de acción externo, la Procuraduría se encarga de la defensa de los intereses del Estado ante instancias internacionales. ¿Cuáles son estas instancias internacionales? Comisiones, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, tribunales arbitrales, por ejemplo, así como tribunales arbitrales internacionales. En el caso boliviano, y según lo que mencionó en algún momento el ex procurador general del Estado, el doctor Héctor Arce, dice que, al parecer, una de las principales motivaciones para la creación de esta institución que menciona, que es la Procuraduría General del Estado, tomando en cuenta los últimos procesos de negociación y arbitraje a los cuales el Estado
boliviano ha sido sometido durante los últimos años como consecuencia del proceso de nacionalización de las empresas asumidas por el presente gobierno, es la creación o la principal motivación para que se haya creado la Procuraduría General del Estado. Luego tenemos el ámbito interno. El ámbito interno se realiza de dos puntos: la intervención y la evaluación. La intervención como sujeto procesal de pleno derecho, así lo establece el artículo 231 de la Constitución Política del Estado. Es decir, que la Procuraduría puede intervenir judicialmente en aquellos procesos donde se lesionen los intereses del Estado, en aquellos procesos donde las unidades jurídicas vayan llevando un proceso, por ejemplo, un coactivo fiscal, en el cual la Procuraduría ve que existe un interés y se hayan lesionado los intereses legales del Estado, puede intervenir de manera como un actor o como una parte procesal. Luego tenemos la evaluación. La evaluación es simplemente el ejercicio de acciones jurídicas, es evaluar las acciones jurídicas y de defensa que realizan las unidades jurídicas de la administración pública. La Procuraduría también controla las unidades jurídicas, evaluándolas respecto a cómo llevan sus procesos internamente. De los 50 procesos, ¿cuántos siguen vigentes? ¿Cuáles procesos tienen una cuantía mayor a 7 millones? ¿Qué procesos son de relevancia para los intereses legales del Estado? ¿Cómo llevan esos procesos actualmente? ¿En qué etapa se encuentra cada uno de esos procesos? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte exacta de lo que es la evaluación o de unas funciones de la Procuraduría dentro del ámbito interno. Esta función de defensa de la Procuraduría General del Estado tiene una importancia especial. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta la negativa y arraigada práctica del Estado de contratar abogados particulares para la defensa de sus intereses, los mismos que en muchos casos, en complicidad con los funcionarios de la propia institución, perdían recurrentemente los procesos del Estado. Entonces, al tener en cuenta que los procesos del Estado eran constantemente perdidos en los que se relacionaban a los intereses legales del Estado, se crea la Procuraduría General del Estado. Actualmente, la Procuraduría General del Estado está conformada por el Procurador General del Estado, por 3 subprocuradores. Cada subprocurador tiene un área específica de acción, directores o direcciones desconcentradas departamentales, es decir, que existe una dirección desconcentrada de la Procuraduría en cada uno de los departamentos, haciendo 9 directores departamentales. Además que la Procuraduría cuenta con una unidad especial dedicada a la capacitación, pero a la capacitación de las y los abogados en la defensa legal del Estado. Esta institución es la Escuela de Abogados del Estado. En conclusión, las funciones estatales se encuentran a cargo de los órganos del Estado y de los órganos extrapoder, siendo los órganos estatales como el legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, los responsables de la función de organización funcional del Estado, y los órganos extrapoder encargados de las funciones de control y defensa del Estado. Estas funciones, como lo mencionamos de control, están a cargo de la Contraloría General del Estado y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, mientras que las funciones de defensa del Estado y la sociedad se encuentran a cargo de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Con esto habríamos terminado lo que es la tercera y cuarta parte del módulo 1.